poder cantar al Señor, adorar su nombre, hablar acerca de lo que Dios es para nosotros y, como en esta última canción, ver cuán importantes somos nosotros para Dios. Pensaba allí en mi banco mientras escuchaba esta última alabanza. Solemos hablar de alguien que reiteradamente hace algo y decimos: qué obstinado que es, qué obstinación que tiene. Y de alguna manera creemos que esa palabra tiene una connotación que siempre es negativa. Pero recién escuchando esta canción digo: qué obstinación santa la de Dios, que continuamente está buscándonos, que derriba murallas, que va a lugares justamente donde uno no debería estar, pero va a buscar, como escuchábamos, esta oveja que se había perdido. Ese es el amor de Dios, un amor que se ha manifestado en el hecho de que Cristo vino a esta tierra dejando su trono de gloria, descendiendo a nuestra condición, y si cabe la palabra, a nuestra miseria humana y hasta lo más bajo, haciendo ¿qué? Buscándonos a nosotros. Por eso dijo Jesús en la casa de Zaqueo: el Hijo del Hombre, hablando acerca de sí mismo, no vino a esta tierra sino para buscar y salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso es el amor de Dios, qué grande es el amor de Dios, qué incomparable es su amor, qué maravilloso es saber que pase lo que pase, Dios nos ama. Y en esta noche te quiero decir: Dios te ha amado, Dios te ama y te seguirá amando siempre. Gloria a Dios. Me gusta recordar el hecho de que Dios tiene muchos atributos, Dios tiene tantas cosas, pero con respecto al amor, no dice la Biblia que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Su carácter es amor. Es imposible que Dios deje de amar, porque Él nos seguirá amando a pesar de nuestra condición. Y qué bueno saber que no hay nada que uno pueda hacer para ganarse el amor de Dios. Porque la palabra del Señor nos habla, ese pasaje tan recordado, ¿no? Pero de ninguna manera pierde su profundidad y su mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no se gana, el amor de Dios se cree, se acepta, y por medio de Él se recibe a Cristo como Señor y Salvador para vivir una vida nueva en esta tierra y una vida eterna con el Señor para siempre. Damos gracias al Señor porque este Dios de amor hoy está en este lugar, y a través de cada adoración y alabanza Él fue exaltado, pero también a nosotros nos ha bendecido y nos sigue ministrando. Este Dios quiere ayudarnos, y el título de este mensaje justamente es Dios, nuestra ayuda. Uno de los peores estados del ser humano es creer que no necesita la ayuda de nadie. Es una condición muy terrible que puede tener el hombre, cuando se cree, cuando piensa que no necesita la ayuda de nadie. Eso se llama cuando una persona se cree autosuficiente. Yo lo tengo todo, yo todo lo puedo alcanzar esto. Hoy escuchamos muchas veces acerca de esa sobreestimación del ser humano. Vos podés cumplir tus sueños, vos podés alcanzar tus metas, vos podés lograr esto, aquello y lo otro. Muchas veces eso se toma como una ayuda a la persona para levantarle la autoestima, para decirle: mirá, vos podés, vos sos importante. Yo creo que de alguna manera hay cierta verdad en eso, porque como compartía en esta noche, Cristo no vino a esta tierra para morir por personas que no eran importantes, sino todo lo contrario, porque somos importantes para Dios. Pero lo malo es sacar a Dios de la escena y creer que uno solamente con su fuerza y su capacidad puede lograrlo todo. Y entonces dice: yo a Dios no lo necesito. Y por eso escuchamos tantas veces cuando se predica, se comparte el evangelio con alguna persona, y esa persona está bien, como en una canción de Marcos Vidal dice: ¿quién irá a decirle a esas personas que necesitan a Cristo cuando aparentemente lo tienen todo?
pero nada es eterno en esta tierra. Y sabemos que todo lo que el hombre tiene como seguridad personal, y tal vez pensando en su futuro, en un momento se puede perder, en un momento puede desaparecer. Y entonces allí, ¿dónde queda, no es cierto, nuestra autosuficiencia? ¿Dónde queda en el hombre esa capacidad de decir, yo no necesito a nadie, no necesito de nadie? Porque el error justamente más grande que uno puede cometer no es decir no necesito la ayuda de ninguna persona, sino decir yo tampoco necesito la ayuda de Dios. Debemos entender, mis hermanos, que todo lo que Dios nos pide que hagamos, nada podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. Porque Dios a través de su palabra nos pide muchas cosas. Nos enseña a través de las Escrituras aquello que Él espera que hagamos. Pero de ninguna manera Dios dice en la Biblia, hacelo en tus fuerzas, hacelo conforme a tu capacidad. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Todo aquello que Dios nos manda a hacer, nos pide que hagamos, tenemos que estar convencidos de que con nuestra fuerza y sin su ayuda no vamos a poder lograrlo. Uno de los propósitos de la ley justamente fue dada la ley al pueblo de Dios, y uno de los propósitos de la ley era hacerle ver al hombre que por medio de sus fuerzas era imposible cumplirlo. Nadie pudo cumplir toda la ley, y vino Cristo, y Cristo la cumplió. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a rechazarla, no vine a defraudar, no vine a echar por tierra la ley era de Dios, la ley era algo bueno. Pero una de las razones por la cual le fue dado al hombre es para que el hombre, tratando de cumplir con sus fuerzas todos esos mandamientos, se diera cuenta de que era imposible hacerlo. Todo era una preparación, porque cuando vino Cristo, Él demostró que Él sí podía cumplir la ley, porque Él era perfecto. Los hombres somos todos pecadores. Y como dijo en una oportunidad el Señor, cuando uno en un punto defrauda y no cumple la ley, ha defraudado en todas esas palabras que son mandamientos y ordenanzas para nuestra vida. El hermano Abel oraba esta noche para que pudiéramos adorar al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y citó esta palabra que yo quiero compartir, San Juan capítulo 15, verso 5. Hablaba Jesús acerca de lo importante de estar unido a Él. Es el pasaje donde Jesús es la vid verdadera y Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos son las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y esta frase quisiera resaltar, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué contrapunto encontramos en la palabra? La otra cara de la moneda, por así decirlo, ¿no? Y es un pasaje que todos lo sabemos de memoria. Dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús nos habló y nos dijo, ustedes sin mí nada van a poder hacer. Y entonces Pablo dijo, hablando acerca de la vida que él estaba viviendo, él la vivía y podía lograr victoria y podía adaptarse a lo que sea, porque el contexto de Filipenses 4:13 dice Pablo, yo sé vivir. ¿Qué logro es saber vivir? Hay gente que ha vivido 80 años y nunca aprendió a vivir. Y una de las cosas a las cuales Dios nos llama es a saber vivir esta vida. Y Pablo dijo, yo sé vivir, porque sé tener abundancia y sé padecer hambre. En todo estoy enseñado, lo he aprendido todo. A él no le cambiaba en su modo de pensar o de vivir, de reaccionar o de creer la condición que estaba viviendo. En pobreza y en riqueza, Pablo era de la misma manera y seguía confiando en Dios de la misma manera. ¿Cuántas veces, mis hermanos, la condición en que vivimos a nosotros
nos cambia el pensamiento, nos hace reaccionar de otra manera. Cuántas cosas nos condicionan para estar contento o para estar triste, ¿no? Y es la situación del mundo. El mundo cuando tiene, está contento. Cuando no tiene, se desespera, se amarga, se angustia y no puede lograr aquello que sueña, aquello que desea. Pero Pablo dijo, yo pase lo que pase, esté como esté, tenga lo que tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en estas dos palabras vemos, mis hermanos, acerca de esto tan importante para nuestra vida. Jesús dijo, sin mí ustedes nada van a poder hacer. Pablo dijo, con Cristo todo lo puedo lograr. Necesitamos la ayuda de Dios para todo. Necesitamos la ayuda de Dios para todo. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creemos que Dios está para las cosas grandes, para las cosas importantes. No, esto yo lo soluciono, esto yo lo arreglo, esto no hace falta orar a Dios, no hace falta pedirle al Señor, no hace falta pedir a mi hermano, orá por mí, mira que tengo que solucionar esto. Y de alguna manera nos parecemos a las personas que no conocen al Señor y desplazan a Dios de sus asuntos cuando nosotros parcialmente queremos involucrar a Dios y en otras cosas creemos que nosotros podemos arreglárnoslas solos. Hermanos, en situaciones grandes, en ocasiones donde las cosas son pequeñas, involucre a Dios en todo. Involucremos al Señor en todo. Porque así como un padre, allí está Jeremías en los brazos de Martín, un padre no está para ayudar a su hijo en las cosas grandes, no, en las cosas pequeñas, en aquellas cosas que son muchas veces para una persona grande algo que no es justamente muy importante, pero es importante para él. Entonces lo va a ayudar y le va a enseñar. Bueno, Dios es nuestro Padre. Y un Padre quiere estar en todas las situaciones y ocasiones de nuestra vida. No esperemos en Dios solamente para lo imposible. Esperemos en Dios siempre para que nos ayudes en nuestro diario vivir en todas las cosas que debamos emprender. El Salmo 146:5 es hermoso. Salmo 146:5, fíjese lo que dice el escritor. Bienaventurado, dichoso, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Encontramos en la Biblia tantas bienaventuranzas, ¿no? Jesús en San Mateo capítulo 5 comienza el sermón del monte justamente con esta lista, bienaventurado, bienaventurado, y tantas bienaventuranzas hermosas. Bueno, en los salmos también hay tanta palabra hablando de este estado en el cual uno se puede encontrar, que es de ser una persona bienaventurada, dichosa, que pueda estar bien. Y dice el salmista, ¿quién es bienaventurado? Aquel cuyo ayudador es Dios, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, aquel donde está puesta nuestra esperanza, aquel en donde está puesta nuestra confianza. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, he tomado un par para compartir esta noche. Moisés fue llamado por Dios. El pueblo de Israel lo tenía, por supuesto, y lo tiene como el gran líder. Tenemos la ley de Moisés, decían ellos. Nosotros obedecemos a Moisés, nosotros oímos a Moisés. En la sinagoga se predica a Moisés. Y Moisés, por supuesto, fue el gran libertador, o el gran hombre de Dios, nos suele decir, ¿no? Hermanos, Moisés, cuando Dios lo llamó, él dijo, Señor, mírame, yo voy a ir a sacar a tu pueblo. Y empezó a poner excusas que eran reales. O sea, porque estaba hablando con Dios y no podía mentirle a Dios. Pero lo que le estaba diciendo al Señor era verdad. Señor, yo estoy totalmente incapacitado para esta tarea. No puedo lograrlo, no puedo hacerlo, ni siquiera puedo hablar. Moisés era tartamudo, le costaba hablar. Entonces, ¿cómo voy a hacer, Señor, para sacar a este pueblo tan grande? Y sabemos que hablando el Señor con él, le hizo ver que Dios no lo estaba llamando por su capacidad. Simplemente lo estaba llamando. Punto. Y el Señor dijo, yo iré contigo. El gran yo soy irá contigo. Y entonces por el poder de Dios vas a hacer esta gran obra
de sacar a miles de personas de la esclavitud a través de tantos milagros que Dios hizo a través de él. Moisés fue llamado por Dios, pero no hubiera podido cumplir ese llamado sin la ayuda de Dios. Y eso lo supo desde el principio, porque como les dije, él cuando fue llamado inmediatamente reconoció que él no estaba capacitado para esa tarea. Pero como dice una frase por ahí, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Como dijo Pablo en una de sus cartas, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Lo que no es, hermanos, no somos nada. Lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Y le dijo Pablo, hermanos, ustedes son así. Ustedes son así, nosotros somos así. Somos personas que Dios ha llamado y que somos totalmente incapaces de hacer su obra. Pero lo que Dios necesita cuando Él llama a una persona es un corazón dispuesto, es disponibilidad. La habilidad la pone el Señor. Él quiere que estemos disponibles. Que simplemente le digamos como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor lo hizo con Moisés. Y como le digo, hoy es presentado como el gran libertador. El gran libertador fue Dios. Usó a Moisés para rescatar a su pueblo. Pero él entendió que sin Dios él nada podía hacer. Habían salido de la esclavitud, iban camino por el desierto, y en Éxodo capítulo 33, versos 14 y 15, está esta palabra donde él, hablando con Dios, decía, Señor, este pueblo es pueblo tuyo. Es tu pueblo, Señor, y yo simplemente estoy obedeciéndote. Le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Claro, Moisés sabía que si Dios no iba con él, iba a ser imposible lograr esta tarea que Dios le estaba pidiendo. Pero gloria a Dios que esta promesa que Dios le dio a Moisés es la que cada uno de nosotros podemos tomarla para nuestra vida, porque todos somos llamados por Dios. Todos los que estamos aquí en esta noche somos llamados por Dios. Todos aquellos que hoy nos escuchan desde sus hogares fueron llamados por Dios. Dios a todos nos llama para diferentes tareas, para diferentes trabajos que debemos hacer. Ninguno es más importante que el otro. Todos son importantes para Dios. Y entender que uno lo único que tiene que hacer es responder a ese llamado, no mirando lo que yo puedo hacer, sino creyendo en lo que Dios puede hacer. Y Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Quisiera mencionar la historia, parte de la historia del rey Uzías, un rey bueno, un rey que empezó muy bien su reinado. El rey Uzías está allí en el pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 26. Es un rey que Dios levantó para gobernar su pueblo. 16 años tenía cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. Hizo tantas cosas impresionantes. No voy a leer todo, pero usted lea en su casa 2 Crónicas 26, del verso 1 en adelante. El verso 5 dice la palabra del Señor. 2 Crónicas 26:5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Dios le ayudó, Dios lo ayudó, porque él persistió. Y es esta palabra, persistir en algo, es estar allí enfocado en eso, es querer hacerlo, es ser intencional. Uzías, él había conocido a Dios y había sido en el principio, como su padre también, Amasías, un buen rey. Y desde los 16 años tomó esta tremenda responsabilidad. Hermanos, hablando de capacidad, 16 años para reinar sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. Me imagino que él también hubiera pensado, pero con mi edad, subir al trono y reinar. Bueno, Dios lo había llamado, Dios lo había escogido y así Dios lo puso en el trono. Hizo cosas impresionantes. Usted lee ahí todo lo que él construyó, todo lo que logró. Pero la clave estaba aquí. Él buscó la ayuda de Dios. Él buscó la ayuda del Señor. Dicen los días en que él buscó a Dios, en esos días Dios lo prosperó.
Dice el verso 7, porque una de las cosas importantes para un rey en aquellos tiempos es poder tener victoria sobre sus enemigos. Era el tiempo donde se levantaban los enemigos para tratar de destruir a la nación. Los filisteos eran algunos de aquellos que continuamente acechaban al pueblo y donde cuando el pueblo desobedecía caían en manos de los filisteos, en manos de tantos otros pueblos que venían y los conquistaban, no porque Dios no estuviera con ellos, sino porque ellos se alejaban de Dios. Pero el Señor, fíjese lo que hizo con Uzías, le dio ayuda. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Algo tan importante para un rey, tener victoria, y que su pueblo no sea destruido en la batalla, lo logró él, pudo tener victoria. Pero ¿cuál fue la clave? Dios lo ayudó. Dios ayudó a este rey para que pudiera vencer a sus enemigos. Fíjese, leía un poco hoy acerca de la tecnología, ¿no? Creemos que la tecnología es un celular, una computadora, pero en aquel tiempo ya había tecnología que los hombres podían inventar. Y en el reinado de Uzías sucedió algo así extraordinario. Fíjese lo que dice el verso 15. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Esto que hicieron estos ingenieros, hermanos, era algo que venía de Dios, porque Dios los capacitaba con sabiduría para poder hacerlo. Eran cosas que no se veían, eran cosas que todavía no existían. Sin embargo, Dios ayudó a este rey para que pudieran tener estos armamentos. Y yo subrayé aquí la palabra, fue ayudado maravillosamente. Hermanos, la única manera en que una persona sea ayudada maravillosamente es por Dios, porque solo Dios es maravilloso. Porque solo Dios hace maravillas. Él hace maravillas y ayudó a Uzías maravillosamente para que él pudiera tener esto que era tan importante, la defensa en contra de los enemigos. Hermanos, otra enseñanza que encontramos aquí en la vida del rey Uzías es el hecho de que cuando logramos algo, nunca debemos dejar de reconocer que ha sido por la ayuda de Dios. Todos en la vida logramos algo. No hay nadie en esta tierra que no haya logrado nada. Muchos logran un poco más, otros alcanzan un poco menos, pero el hombre logra cosas y el Hijo de Dios logra muchas cosas más. Pero es importante siempre reconocer que lo que ha logrado, lo que ha alcanzado fue por la ayuda de Dios. Como le decía, Uzías empezó bien. Iba bien, pero fíjese lamentablemente cómo la soberbia llenó su corazón. Y siempre cuando leo Uzías pienso en el hecho de que él había hecho tantas cosas, había logrado tanto, había sido tan grande. Fíjese, la Biblia dice aquí que su fama se había extendido lejos. Todo el mundo conocía al rey Uzías, el gran rey de Israel. Y muchos dicen que es difícil lidiar con la fama. Sabemos hoy en el mundo que estamos viviendo cuántas personas fueron sucumbidas porque no pudieron manejar la fama que lograron. Y Uzías no la supo manejar. Él había logrado tantas cosas, pero había cosas que a él no le era permitido hacer. Y allí donde la soberbia ganó su corazón y él pensó que como era rey y había logrado todo eso con la ayuda de Dios, él pensó que también podía ejercer un ministerio tan santo como era el ministerio sacerdotal. Dice el verso 16 del capítulo 26 de Crónica: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de
incienso. Era algo que estaba prohibido para él. Era algo que Dios no le había mandado hacer. Es el peligro de que cuando uno hace cosas y Dios te prospera y te ayuda, el peligro es creer que uno puede hacer todo lo que uno quiere. Y uno está para hacer lo que Dios quiere que uno haga. Y la Biblia lo había puesto como rey, no como sacerdote. Hizo una locura. Dice la palabra aquí, fíjese qué tremendo. Después de todo lo que había logrado, dice la Biblia, se enalteció su corazón para su ruina. Se rebeló contra Jehová su Dios. Hermanos, cuando se enaltece el hombre, es rebelión en contra de Dios. Eso es rebelión en contra del Señor. Es creer que uno puede hacer aquello que a uno le parece que está bien, porque allí está el engaño. Cuando uno cree que lo que va a hacer está bien, no. Uno tiene que siempre consultar a Dios y con su palabra para ver si lo que voy a hacer realmente es correcto y es lo que Dios quiere que yo haga. Se metió en el oficio del sacerdocio y quiso ofrecer incienso. El hombre que había comenzado tan bien terminó mal. Dios lo perdonó. Pero usted lee allí en su Biblia que cuando él quiso hacer esto, vinieron los sacerdotes y le dijeron: Rey, no puedes hacer esto. No has sido llamado para hacer esto. Y el rey se enojó contra los sacerdotes que estaban diciéndole que estaba mal lo que estaba haciendo. Y en el momento dice que se llenó de ira y la lepra brotó en su frente. Esta enfermedad tan terrible que vemos en la Biblia, que lamentablemente dejaba a las personas en una condición horrible. Eso le pasó al rey Usías, por querer tomar un lugar que no le correspondía, por querer hacer algo que no tenía que hacer. Dice la Biblia que la lepra se apoderó de él. Inmediatamente corrieron a sacarlo del templo y dice la Biblia que él también se apresuró a salir. Mis hermanos, Dios lo perdonó, pero el final de la vida de Usías termina en que murió leproso. En una casa separada tuvo que vivir porque se enalteció su corazón, hizo lo que no debía hacer y recibió la consecuencia. Hermanos, que podamos nosotros aprender de cosas como esta que encontramos en la palabra del Señor. Que podamos entender que todo lo que vayamos logrando con la ayuda de Dios, siempre tenemos que darle gracias al Señor y darle la gloria a Él. Tenemos que siempre entender que lo que yo vaya logrando en el Señor no me habilita para hacer lo que yo quiero, sino que uno siempre tiene que someterse al Señor y decir: Señor, ayúdame a que no se enaltezca mi corazón. Ayúdame a que no me rebele en contra de ti, sino que pueda seguir fielmente haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y como hemos compartido en esta noche, siempre con la ayuda de Dios. Siempre con la ayuda de Dios. Mis hermanos, todos necesitamos la ayuda de Dios. A todos Él nos quiere ayudar, pero les da su ayuda a aquellos que se la piden. Todos tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y el maravilloso mensaje que hoy tenemos de parte del Señor es que Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere ayudarte para que te vaya bien en la vida y que logres y alcances el propósito de Dios y que los planes de Dios se hagan realidad y puedas vivir esta vida conforme a lo que Él ha diseñado para ti, conforme a lo que Él quiere para mí. Dios quiere ayudarnos, pero aquí hay una clave: Dios ayuda a aquellos que le piden ayuda. Como vemos en la palabra del Señor y en tantas ocasiones, el hecho de que mucha gente no ha recibido de parte de Dios lo que Él quería darlos porque no le pidieron al Señor. Por eso Santiago, hablando acerca de esto, dice: ustedes codician, desean tener esto, aquello, lo otro y no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Hermanos, esto es terrible porque tenemos que creer. No es fácil, pero hay que creer que Dios es un Dios rico, todopoderoso y que tiene absolutamente todo lo que uno pueda desear y anhelar. Dios lo tiene todo. Dios todo lo puede hacer.
y quiere ayudarnos a nosotros, pero tenemos que pedirle con todo nuestro corazón. Hay un mensaje, una frase que hemos oído por ahí en alguna oportunidad, en alguna película norteamericana, solían decir: Dios ayuda a los que se ayudan. No sé si ha oído esa frase. Dios ayuda a los que se ayudan. Esta es una frase diabólica, porque nuestra vida no tiene que ver con autoayuda. Dios no ayuda a aquel que se ayuda. Dios ayuda a aquel que le pide su ayuda. O sea, no es la condición, yo me autoayudo y entonces Dios me va a ayudar. No, lo que yo tengo que hacer es orar a Dios, pedir al Señor: Señor, ayúdame, y Dios nos va a ayudar. Y noté unas cosas aquí para que podamos en esta noche identificarnos, porque todos los que hemos venido aquí, todos los que nos escuchan, estamos viviendo diferentes realidades. Quiero decirte que si estás en aflicción y necesidad, el Señor te quiere ayudar. Dice el Salmo 40, 17, el Salmo de David, termina con este versículo. Salmo 40, verso 17. Termina afirmando así el escritor: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Si hoy estás en aflicción, porque la aflicción es algo que golpea nuestra vida, golpea nuestra puerta, viene y cambia muchas veces nuestras circunstancias y nos afecta en distintas situaciones. La aflicción está presente. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña de que en el momento en que estás en aflicción y en necesidad, fíjese qué hermoso es este pasaje: Jehová pensará en mí. Yo te digo en esta noche, si estás afligido y estás necesitado, Dios está pensando en ti. Dios está pensando en nosotros. Esto a mí me impresiona y me conmueve. Un Dios tan grande, un Dios que apenas podemos conocer, piensa en mí. Sí, Dios piensa en cada uno de nosotros. Y como dice acá el salmista: cuando puedo creer y saber de que Dios piensa en mí, puedo declarar: mi ayuda, Señor, eres tú. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Y la oración del salmista: Señor, ayúdame y ayúdame pronto. No te tardes, Señor, no te tardes. Dios no se va a demorar. Dios va a venir a tu rescate. Dios va a venir en tu ayuda. Dios va a obrar a tu favor. Dios te va a ayudar a pasar ese tiempo de aflicción y te va a sacar a victoria. Porque la aflicción va a estar presente el tiempo que Dios quiere que esté. Pero si el Señor está con nosotros, no vamos a sucumbir en medio de la aflicción. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante. Si estamos en necesidad, si estamos en una situación donde no tenemos la ayuda de nadie aquí en la tierra, el Señor te dice: yo te ayudo y yo voy a suplir tu necesidad. Gloria a Dios. Si estás afligido, si estás necesitado, ven al Señor en esta noche. Pide la ayuda de Dios. Fíjese que cuando uno tiene una necesidad, inmediatamente piensa: ¿ve quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar una mano? Nosotros lo que debemos hacer es venir a Dios y decir: Señor, tú me puedes ayudar. La ayuda del ser humano, mis hermanos, es limitada. Me venía a la mente, al corazón, el pasaje ese donde dice: vana es la ayuda del hombre. El hombre es limitado para ayudarte. Puede darte una mano, puede sacarte momentáneamente alguna necesidad, de alguna situación, pero el que te va a ayudar realmente es el Dios Todopoderoso, porque Él no tiene límites. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es aquel que tiene todo lo que necesitamos y va a suplir cada necesidad. Hermanos, si estamos débiles y sin saber cómo orar, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está débil, cuando uno está sin fuerzas, hablando espiritualmente, uno se arrodilla, a veces no sabe qué decir, a veces está en una situación de tanta debilidad que no sabe cómo orar, no sabe qué decirle al Señor.
Hermanos, Dios conoce el corazón. Y acá la situación no tiene que ver en las palabras grandilocuentes que podamos decir o frases extraordinarias con la cual podamos acercarnos a Dios, sino un corazón humillado delante del Señor, que no sabe qué decirle, pero ahí está en su presencia. Hermanos, cuando estamos débiles y no sabemos qué decirle al Señor, también el Señor promete ayudarnos. Dice Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26. Porque Dios obra a través del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué situación? En nuestra debilidad. Porque dice él, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Uno tiene que permanecer en la presencia de Dios. Me ha pasado de que uno va y la oración, a veces decimos, fue tan mala, fue una oración tan hueca, al final dije cosas que ni sé qué dije. Hermanos, pero uno tiene que quedarse allí, permanecer en su presencia, porque Dios está viendo tu necesidad, está viendo tu debilidad, y cuando uno es débil, ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Por eso dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando uno no sabe qué orar, tiene que ir y simplemente presentarse ante Dios y decir, mire, si la palabra es simplemente Dios ayúdame, Dios ayúdame, aunque repita eso, el Espíritu Santo está intercediendo por usted. El Espíritu de Dios está rogando a Dios por su vida. No sabemos qué pedir, no sabemos si estamos pidiendo convenientemente, pero el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra del Señor dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo te animo y me animo a mí mismo en esta noche, que aunque estemos en debilidad, igual vayamos a su presencia y oremos al Señor. Oremos a Dios como sea, como nos salga. Gloria a Dios, sabiendo de que Dios escucha cada oración. No solo las oraciones hermosas, sino cada oración que es elevada con fe delante de su presencia. Dios oye y responde nuestra oración. Pensaba en una mujer que estaba sumamente afligida, seguramente debilitada, no comía. Y usted sabe que cuando uno no come, el cuerpo se debilita. Ana estaba muy triste. Era una mujer que estaba desahuciada de la vida, porque que una mujer no tuviera hijos en la antigüedad era una afrenta terrible. Y Ana no tenía hijos y lloraba continuamente, y el esposo le decía para consolarla, no, pero no soy mejor yo que 10 hijos. Y seguramente ella amaba a su esposo, pero no es lo mismo el amor hacia un esposo, una esposa, que el amor hacia un hijo. Ella quería un hijo. Dice la Biblia que ella fue al templo a orar, y fíjese qué oración la de Ana, ¿no? Una oración que para el sacerdote era una abominación, porque creyó que estaba borracha. Y ella estaba allí y se acerca a Elí y le dice, mujer, digiere tu vino, ¿hasta cuándo vas a estar ebria así? Y ella dijo, no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu y he derramado mi alma delante de Jehová. No dijo nada, no esbozaba palabra, lo derramó su corazón delante de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo allí? Intercediendo por Ana delante del Señor. Me imagino al Espíritu de Dios diciéndole, Señor, dale un hijo. Ella desea un hijo. ¿Y qué hijo que tuvo? Dios le dio a Samuel, que fue un profeta, que fue un sacerdote, un hombre que cumplió estos ministerios tan poderosos de parte de Dios. Fue un gran hombre de Dios que levantó y que nació y que vino a esta tierra porque una mujer, su madre, oró al Señor, clamó a Dios, y su oración no fueron palabras, su
su oración fue una actitud de humillarse delante del Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Hermanos, oremos a Dios, estemos como estemos, porque Dios nos va a ayudar. Hermanos, cuando el enemigo quiere hacernos caer, ¿cuándo el enemigo quiere hacernos caer? Bueno, todos los días. Todos los días hay un enemigo que quiere hacerte caer, que quiere hacerme caer. Y en ese momento, cuando el diablo lucha para destruirnos, porque vino para hurtar, matar y destruir, y porque quiere hacerte caer y quiere que no te levantes nunca más, bueno, cuando estamos en esa situación, el Señor también quiere ayudarnos a nosotros. Dice el Salmo 118, verso 13. Y pido al Señor, mis hermanos, que este versículo se cumpla en nuestras vidas. Podamos decir como el salmista: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Enemigo mío, me empujaste con violencia para que cayese, pero Dios me ayudó. Pensaba en esta palabra y decía: hermanos, todo ataque del enemigo es un empujón violento para que caigamos. Todo aquello que el enemigo trae para derribarnos por tierra, diferentes artimañas, diferentes ataques del enemigo. Estamos en una lucha permanente en contra de Satanás. Y no ignoramos sus maquinaciones, como dice la Biblia. Pero una de las cosas que no debemos ignorar también es que tenemos a un Dios que nos ayuda. Tenemos a un Señor que está a nuestro lado. Tenemos a un Dios fuerte y poderoso que quiere que también testifiquemos como el salmista y digamos: el enemigo me empujó con violencia para que cayera, pero Dios me ayudó. Dios me ayudó. Imaginaba, ¿no? Imaginaba un empujón violento, donde seguramente si no habría un recurso, esa persona se caería, y cuando uno se cae se lastima, y tantas cosas pueden pasar. Pero al ser empujado con violencia, del otro lado estaba Dios que lo agarró. Allí estaba el Señor que lo abrazó. Hermanos, Dios está con nosotros, y aunque el enemigo nos empuje 1000 veces el Señor nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar para que no caigamos, para que el enemigo no cumpla el objetivo de hacernos caer de la gracia, de hacernos caer de nuestra posición como hijos de Dios. Hermanos, no tenemos que desconocer que siempre va a estar empujando, que siempre te va a estar empujando, y con violencia, dice la Biblia. Pero tampoco tenemos que dejar de saber y de creer, por sobre todo, de que con nosotros está el Señor. Con nosotros está nuestro Dios. Pensaba yo y digo, bueno, lamentablemente nos ha tirado por tierra algunas veces. En algunas ocasiones, no porque Dios no estuviera, sino porque nosotros no hemos recurrido a su ayuda. En algunas ocasiones nos ha derribado, pero nos hemos levantado en el nombre del Señor. Dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y yo digo que, por supuesto que uno se puede levantar, pero mejor es no caer. Uno se puede levantar, pero mejor es no caer. Porque como le decía, cuando uno se cae se lastima, y cuando se levanta lastimado, dolorido, y tiene que retomar el camino. Mejor es pedir la ayuda de Dios cada día y decir: Señor, aunque el enemigo me empuje con violencia, yo voy a creer que tú me vas a ayudar, que tú me vas a sostener para no caer y para seguir adelante en el propósito de Dios. Finalmente, mis hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Y acá vemos una historia de alguien que acudió a Jesús en su necesidad, y era la situación de un padre que estaba desesperado. Y hoy creo que hay muchos padres que pueden identificarse con esta experiencia. Padres desesperados hay en esta sociedad. Padres desesperados nos piden oración por sus hijos, porque están pasando situaciones muy difíciles. La palabra de Dios dice que en Marcos 9:22, Jesús había regresado del monte, donde había tenido con sus discípulos la experiencia de transfiguración.
Todo era gloria allá arriba. Pedro y Juan miraban aquello y no podían creer. Jesús se había transfigurado, Moisés, Elías aparecieron. Se querían quedar ahí para siempre. Pedro dijo: Señor, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y así era la gloria, ese monte. Era un lugar donde el cielo había descendido, pero abajo del monte estaba la necesidad. Y Jesús bajó a la necesidad. Jesús bajó a donde estaban sus discípulos, los otros que estaban esperando, y había un revuelo allí. Y Jesús se acerca y dice: ¿qué están discutiendo? ¿Qué es lo que pasa? Se acerca un padre desesperado, diciendo: traje a ti a mi hijo. Traje a mi hijo que está endemoniado. Y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Dice la palabra, cuando Jesús empezó a hablar con él, en el verso 22, Marcos 9, 22, muchas veces, fíjese qué terrible esto, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos. Un padre desesperado que viene a Jesús y le dice: Señor, este demonio quiere matar a mi hijo. Yo me imagino, y no puedo imaginarme en toda la dimensión lo que es un padre viviendo con un hijo en esa condición. Y uno no sabe en qué momento se va a manifestar el demonio, en qué momento va a tratar de matarlo, destruirlo, como contaba el padre. Qué terrible la situación de este hombre que vino a Jesús desesperado porque el hijo no estaba endemoniado hacía una semana. Jesús le preguntó: ¿cuánto hace que le sucede esto? Desde niño. Años viviendo en esta desesperación. Y yo hoy quiero hablarle a todos los padres y decirles que también es la obra que hoy el enemigo está haciendo. En ese caso, el muchacho estaba endemoniado, y ese demonio, que justamente era una obra satánica, lo que quería hacer es lo que vino el diablo a hacer, a matar a esa persona. Y hoy hay tantas situaciones que están siendo utilizadas por el enemigo para matar a los hijos. Hoy hay tantas herramientas que el diablo está usando: la droga, la inmoralidad, el alcohol, la depresión. Todas esas herramientas son obras del diablo para destruir a los adolescentes, a los jóvenes, a los hijos que hoy tienen a sus padres desesperados. Pero hay una buena noticia. Aquel padre desesperado que va a Jesús y le dice: Señor, ayúdanos. Jesús ayuda a esos padres. Jesús ayuda. Fíjese el verso 25. Dice la palabra del Señor: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice la Biblia que el joven cayó y quedó como muerto. Y la gente decía: murió, está muerto. Jesús se acercó, le tomó la mano y lo levantó, y ese muchacho estaba completamente libre. Jesús lo había liberado. Hay cosas en la Biblia que uno lee y trata de imaginarse, ¿no?, cómo hubiera sido. Se imagina cómo volvió ese padre después de haber padecido tantos años esta situación. Ahora su hijo estaba libre. Ahora ese hijo que por tantos años era motivo de desesperación para él, ahora en una gran alegría, Cristo lo había liberado. Yo vengo a decirte en esta noche a cada uno de los padres que están orando por sus hijos, clamando a Dios por sus hijos: no dejes de pedir la ayuda de Dios, no dejes de ir a Cristo y decirle: Señor, ten misericordia y ayúdanos, porque el Señor te va a ayudar. El Señor se va a manifestar, el Señor lo va a liberar, el Señor lo va a salvar. Mis hermanos, hay tantos milagros que Cristo hizo y están en la Biblia, y que no son milagros que vinieron como resultado de que la persona fue a Jesús, sino que fueron el resultado de que los trajeron a Jesús. Este muchacho no tenía ninguna posibilidad de venir por sus propios medios al Señor, pero vino un padre y lo trajo a su presencia. Hoy hay jóvenes que están atados por el diablo y están en una situación donde por ellos mismos no pueden venir a Cristo, pero son padres que llevan a Jesús. ¿Cómo?
orando por ellos, clamando por ellos. Cuando uno ora por alguien, uno lleva a esa persona a la presencia del Señor. 4 amigos trajeron a un paralítico a Jesús, rompieron el techo, descendió. Me impresiona esa palabra, el paralítico nunca habló, nunca dijo si creía en Jesús, si no creía. No sé, a mí me trajeron. Y Jesús dijo al ver la fe de ellos. Los 4 amigos allí, Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre fue sanado. No por la fe de él, por la fe de sus amigos que lo trajeron a Jesús. Yo te sigo animando en esta noche para que como padre no dejes de traer a tus hijos a Jesús. No dejes de clamar por ellos, porque el Señor será el que te ayude, será el que lo liberte, será el que lo saque de la situación en que se encuentra, y la desesperación va a terminar y esa situación va a cambiar y vas a cantar alabanzas al Señor. Vas a adorar a Dios porque Dios va a hacer el milagro. Dios te va a ayudar. Dios quería ayudar a ese hombre y Él lo ayudó. La desesperación se fue, el milagro sucedió. Quiero terminar y decir, en estas circunstancias que hemos visto y en cualquier otra, hoy estaríamos toda la noche hablando de tantos pasajes en la Biblia de personas que vinieron a buscar la ayuda de Dios y siempre la recibieron. Pero no tenemos el tiempo, pero quiero decirte, si tu circunstancia no fue mencionada, estás pasando por una situación que no mencioné, y quiero decir que en esas circunstancias también Dios quiere ayudar. En cualquier circunstancia que nos toque vivir, nuestra ayuda es y será siempre el Señor. Siempre será el Señor. Siempre será Dios nuestra ayuda. Quiero invitarte a ponerte de pie. Dice 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Si usted busca en la Biblia Reina Valera, hay una anotación debajo del versículo. Ebenezer significa piedra de ayuda. Interesante que la palabra piedra está en mayúscula. ¿Por qué? Porque la piedra, la roca, es Cristo. La roca es Jesús. Ahí había una simbología de quién sería nuestro ayudador. Nuestro ayudador es el Señor Jesús. Puso Samuel esa piedra y dijo esta tremenda declaración: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y qué bueno es que en esta noche podamos estar agradecidos al Señor y decir que estamos aquí. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y hoy podemos estar en presencia de Dios. Y hoy podemos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Si hoy estás aquí, no pienses y no pensemos que por nuestra capacidad llegamos hasta aquí. El diablo hubiera podido, nos hubiera eliminado hace mucho tiempo. Si hoy estás aquí, es porque Dios te ayudó. Si hoy estoy aquí, es porque el Señor me ayudó. Si hoy estamos aquí, es porque podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y toda esa ayuda maravillosa que Dios quiere seguir dándonos es a través de su Hijo Jesucristo. Piedra de ayuda es Jesús el Señor. Gloria a Dios. Por eso lo primero que una persona tiene que hacer es abrir el corazón y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si en esta noche hay alguien que me escucha y todavía no ha rendido su vida a Cristo, todavía no has entregado tu corazón a Jesús, todavía no te has aferrado a esa roca, a esa piedra, todavía no lo has hecho, hoy es la noche de venir a Jesús, porque con Cristo comienza esa vida de victoria que Dios nos prometió en su palabra. La ayuda para nosotros tiene nombre y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda para nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra sanidad, para nuestra fortaleza, para todo lo que logremos y queramos lograr en esta vida. Nuestra ayuda es el Señor. Yo en esta noche quisiera que podamos dar gracias a Dios. Se ha cantado por tanto tiempo, ¿no?
Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bella canción que por siempre durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esta palabra, mis hermanos, no quiere decir que hasta aquí nos ayudó y ya no nos va a ayudar más. No, no, no. Es una palabra para que uno pueda entender que si Dios hasta aquí me ayudó, mañana también me va a ayudar. La semana que viene me va a ayudar. El año que viene me va a ayudar. Y hasta el día que parta su presencia, Dios me va a ayudar. En esta noche el Señor está en este lugar y Él está esperando que le pidas ayuda. Pídele ayuda al Señor. No tienes la capacidad de resolver las cosas. Ninguno de nosotros la tenemos. Pero el Señor es poderoso, es todopoderoso. Y hoy está aquí para decirte: ven a mí y recibe mi ayuda. Yo te quiero ayudar. Dios te quiere ayudar. Dios quiere ser tu ayudador. Y que podamos hoy acercarnos al Señor por la fe. No sé cuál es tu situación. No sé si estás enfermo, estás angustiado, estás afligido. No sé cuál es tu situación, pero te invito que sea cual sea esa circunstancia, ven a Cristo en esta noche. Ven a Jesús y dile: Señor, ayúdame. Porque es una manera de reconocer que necesitamos al Señor. Yo necesito a Dios y cada día lo necesito más. Y cantando esta alabanza te invito a que des un paso de fe y que vengas a la presencia del Señor. Ven aquí al altar. No vamos a orar personalmente, pero sí Dios va a estar viendo que te estás acercando a Él para pedirte: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, te necesito. Dile al Señor: yo te necesito, Señor. Cántale al Señor: tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado. No me dejes, por favor. Toma mi destino, toma mi camino. De ti estoy confiado. Siempre mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, dile al Señor, ni siquiera sé existir. Te necesito, te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito, te necesito. Cada día, dile al Señor: cada día más y más, quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. Te necesito.